Desde el Consulado General de México en Los Ángeles, hoy vamos a conversar con una gran mujer, con Ligia Urroz. Es una gran mujer no solamente porque tiene una experiencia de vida muy particular y muy fuerte, sino porque también es una mujer muy estudiosa, muy trabajadora y también muy generosa. Se ha dedicado a compartir sobre sus experiencias y también ayudar a los más vulnerables. Siempre hemos dicho que en medio de esta pandemia algunos estamos pues con una lancha rápida, como yo digo, aquí en el Consulado General es una lancha rápida que con los instrumentos que tenemos hacemos lo que podemos por ayudar a toda la comunidad. Y bueno, otros tienen un transatlántico, otros tienen una lanchita, otros tendrán un pedazo de madera, pero Ligia Urroz, en la medida de sus capacidades, ayuda a los demás y eso es algo que me ha impactado más de su trayectoria y sobre todo una mujer muy valiente, muy valiente, y ahora mismo pues vamos a conversar con ella para que nos comente. Aquí la tenemos ya. Vamos a invitarla a que se una a esta. Listo. Ya estamos, Ligia. Hola querida, ¿cómo estás? Muy bien, se oye un Ya poquito te de veo hueco. ahí. ¿Tú cómo me escuchas? Te escucho muy bien. ¿Tú a mí? Bien, también. Qué Hoy, bueno. Ligia, fíjate que estoy muy emocionada de poder tener esta conversación contigo desde Los Ángeles, porque desde que supe sobre ti, quería compartirlo con la comunidad angelina. Comentaba que eres una gran mujer, porque eres una mujer muy completa. Ha vivido experiencias muy fuertes, pero ha sabido capitalizar esas experiencias fuertes para poder ser mejor tú en lo personal, en lo familiar y también en la comunidad que te rodea. Así es que muchísimas gracias por aceptar platicar el día de hoy con nosotros, querida Ligia. Al contrario, de verdad es que estoy súper honrada de que me hayas invitado. Encantada de estar aquí contigo y de poder platicar con toda la gente que está también del otro lado. Así es. Bueno, Ligia, les estaba comentando que tú eres licenciada en economía, tienes maestrías, pero cuéntanos tus orígenes, porque eso es lo más, eh, digamos, impactante de cómo esa, digamos, evento traumático que Sí. viviste cuando eras una niña, te determinó, pero para ser la mujer valiente que eres hoy. Pues fíjate, querida, que yo nací en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, y por motivos familiares, pues estábamos muy cercanos al general Anastasio Somoza. De hecho, mi papá y él eran grandes amigos. Y obviamente no tenía ninguna relación con él política ni nada, simplemente era de amistad, de una amistad bastante auténtica. Y yo pasé con él pues muchos fines de semana, caminábamos juntos en la playa o estábamos sentados mientras él recibía cualquier, ya sabes, cualquier trabajo que cayera el fin de semana. Y recuerdo perfectamente cuando pasaban cosas importantes en la ciudad, en Managua, cómo reaccionaba. Y entonces, pues nos querenciamos mucho. Cuando viene la guerra y vivo momentos súper terribles, por ejemplo, paso un mes en mi casa, en casa de mis padres, un mes terrible porque eran bombardeos, habían balaceras, francotiradores, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada en la casa, entonces sí eran momentos bastante difíciles. Eh, Vivo todo este trauma de ver a los muertos, de ver carretadas de muertos pasando enfrente de mi casa. Imagínate camiones de redilas con los muertos así acomodados. Una cosa terrible, verdaderamente horrible para una niña de 11 años y para toda la población también. Entonces, cuando salgo de la guerra y llego a México, me topo con que la persona a la que yo quería, el general Anastasio Somoza, era un dictador, era una persona muy odiada
y en los noticieros, bueno, todo el mundo estaba teniendo críticas con respecto a él, ¿no? Entonces, todos estos eventos para mí fue llegar a México, que me recibió con los brazos abiertos, fue una cuestión, un cariño que yo le tengo a México. Ya soy mexicana, ya tengo mi pasaporte mexicano y todo, que me da muchísima alegría, porque como dice doña Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Y claro, pues empiezo mi vida en México con este terror, primero de la guerra y este trauma de la guerra, pero también con el temor de decir de dónde vienes, de por qué llegaste a México, por qué te exiliaste, por qué estos motivos políticos, ¿no? Y déjame contarte que nosotros pensamos que llegábamos 2 meses y nos regresamos para la tierra y eso nunca ocurrió. Nos quedamos para siempre en México, empezando de cero. Yo no tenía escuela y entonces me metieron a la primera escuela que había, mis papás empezaron a trabajar, a mi padre le da un infarto en esa época y entonces imagínate toda la carga de mi mamá, manteniendo a la casa, manteniendo a la familia, que no teníamos nada, o sea, salimos con una bolsa de mano y eso fue todo y así fue como empezamos de cero. Entonces, me gusta dar mis testimonios acerca del exilio, del desarraigo, de cruzar las fronteras. Y creo que eso es bien importante en mi ADN y es bien importante también poder compartir tus testimonios para que otras personas se sientan acompañadas o si también tienen alguna preocupación o se sienten diferentes o muy solas, que se den cuenta que no, que somos muchos los que hemos sufrido la migración, el exilio, el desarraigo, dejar una tierra atrás y creo que mi literatura está permeada de todo eso, mi Marce. Oye, Ligia, pero a ver, quiero preguntarte algo, porque a mí esa valentía de la que hablaba yo al principio al describirte, ¿cuándo decidiste hablar de un dictador, de la amistad que tenía tu familia y de que cuando eras niña tú recuerdas que era un tipo sonriente, que te trataba muy bien? Pero ¿cuándo te das cuenta? Porque ahora no es políticamente correcto No, decir, oye, es que soy amiga del dictador, ¿verdad? Y bueno, y nadie quiere ser amigo de un dictador y todos reprobamos esa conducta. claro. Entonces, ¿cuándo fue esa valentía de decir, a ver, yo voy a contar esa historia? ¿Y cuándo la empezaste a socializar? Porque no debió haber sido nada fácil. No, no fue nada fácil. Si te cuento, cuando yo llegué a México era todo odio, odio, odio contra Somoza. Y claro que era, por supuesto que había que tener odio, sí, las condiciones que había en Nicaragua eran terribles, si dicen que mató mucha gente, todo este tipo de cosas, obviamente es reprobable y obviamente los dictadores no son bienvenidos en ningún lado. Cuando yo llego, entonces veo a todo mundo en contra de lo que yo no veía que estaba en contra. Y entonces a mí mi mamá me dijo, Ligia, tienes que ser muy discreta, no puedes andarle contando a todo el mundo de dónde vienes porque puedes sufrir mucho más de lo que ya estamos sufriendo y puedes tener muchos problemas. Entonces siempre lo manejé muy para mí, pero claro, uno se pregunta, a ver, yo tenía 11 años, yo no decidí ni conocerlo ni no conocerlo, tampoco decidí nacer en Nicaragua, en el seno de mi familia, nada, simplemente fueron cuestiones destinales y creo que es bien importante reflexionar ahora sobre todas estas cosas. Creo que esta novela nueva que escribí acerca de la dictadura es una novela que tiene muchos matices porque veo al personaje, sus lados buenos y malos, porque es un humano y quería mucho a su familia, quería mucho a la gente que estaba alrededor. O sea, cualquier persona tiene su lado humano, pero también puede tener su lado terrible, ¿no? Entonces llegué yo haciéndome todas estas preguntas y diciendo, a ver, yo no decidí ni el partido político, ni con quién estar, tampoco decidí nada de mi vida, simplemente ocurrieron esas cosas y mis reflexiones, ahora como la Ligia adulta que soy, eh, ¿por qué ocurrió esto en mi país? ¿Por qué me desterraron? ¿Por qué viví esta guerra? Eh, ¿Qué pasa, no? Y creo que todas estas reflexiones, pues imagínate que yo salí de Nicaragua en 1979, ya pasaron 42 años, me duró 42 años para poder sacar todo esto, porque creo que es una cuestión muy sanadora, o sea, sí te sana la literatura y además es una cuestión también histórica
porque yo viví acontecimientos en esas paredes que nadie más vivió y creo que es bueno también darlos a conocer y que queden, pues, de alguna manera como testimonios de quién era el general Anastasio, ¿no? Y creo que Claro, es bien importante dar a conocer a las personas en todos sus matices. claro, sobre todo porque hay muchos prejuicios, ¿no? Es siempre por qué los hijos, bueno, yo creo que los padres la mayoría de las ocasiones quieren lo mejor para sus hijos y Claro. toman decisiones que a lo mejor pues a uno de pequeño pues es con lo que vive y luego te das cuenta y es muy fácil juzgar, Sí. ¿no? Ya a toro pasado, como decimos, es muy fácil juzgar y decir es que hubieran hecho esto o hubieran hecho aquello, pero la verdad es que los hijos no tienen por qué ser culpables, entonces, ni tener prejuicios respecto a situaciones que tú no decidiste, que no fueron parte de tu voluntad. Entonces, a mí se me hace muy valiente que hayas escrito esto, esta novela se me hace fascinante. Y bueno, también hay otra novela porque decíamos que eres economista, que tienes Sí, varios posgrados, varios másters. Eh, ya te voy a preguntar de tu afición musical, pero perfecto. entre tantas novelas que has escrito, eres una gran escritora, Muchas está La gracias. muralla. Y La Sí, muralla habla sobre la migración a Estados Unidos, algo con lo que nosotros en los consulados, en la diplomacia, pues estamos muy habituados a ello. Sabemos lo que es la función consular, la protección, la migración. Pero dime tú, yo sé que tú eres migrante, eres una exiliada, has vivido eso, empezaste de cero después de dejar tu casa, pero ¿qué fue lo que te motivó a escribir y en qué te basaste para poder escribir esta novela de La muralla? fíjate, Marce, que ocurre en mi vida también. Mi abuelo fue el cónsul general de Nicaragua en México por casi 15 años. Entonces él salió a México muchísimo antes de que nosotros saliéramos por la guerra. Y cuando yo venía de vacaciones, veía cómo mi abuelito trabajaba con toda la gente nicaragüense que necesitaba venir a México o también que necesitaba ir a Estados Unidos y cómo les echaban la mano. Fíjate que en casa de mis abuelos siempre había alguna familia, algún estudiante, alguien que estaba en necesidad y ellos siempre extendieron su cobijo y ayudaron en los pasaportes, en hablarle a la familia, porque no era como hoy que tienes tu celular y que puedes hablar desde cualquier lado. Allá no había ni celulares ni nada. Entonces mis abuelitos eran como la familia extendida de Nicaragua en México. Y ahí aprendí que bueno, hay que ser muy empático con la gente que anda buscando una mejor vida. Y a pesar, y después de que viví todas estas experiencias con mi abuelo, de haber sufrido yo la migración y el exilio, quise escribir acerca de ello. Y básicamente esta novela La muralla sí trata de un pueblito mexicano, de gente que pasa por ahí y que quiere cruzar a los Estados Unidos buscando el sueño americano, aunque también puede ser cualquier lugar de cualquier continente que quieras por lo general irte a otro país. Todos estos sentimientos pues son compartidos por muchas personas y yo quería explorar eso, quería explorar una novela donde hubieran personajes que dijeran por qué quieren dejar su terruño, no necesariamente por una guerra, que por una guerra es un acontecimiento traumático, pero también por motivos económicos, que ya quieren cruzar porque no tienen el sustento en sus países y quieren de plano buscar un sueño, algo mucho mejor, ¿no? Y por eso fue que escribí esta novela, Marce. Sí, fíjate que una de las reflexiones, y cuando yo leía tu biografía, me identificaba mucho contigo por esta exposición que hemos tenido a otras culturas al vivir en otros países. Y yo recuerdo cuando me mandaron a Israel representando a México, pues había muchas personas que tenían mucho miedo y me decían, pero ¿cómo te vas a Israel y demás? Pero yo decía, yo soy privilegiada porque voy a Israel con un trabajo. A lo mejor no conozco a nadie, no conozco el lugar, no soy judía, pero tengo algo de lo cual me sujeto, que es un trabajo. Y lo mismo tú, a lo mejor saliste con una bolsa, pero llegaste a un lugar en el que decías que dormían en unos colchones, pero ya tenías
un lugar a donde llegar. Un Entonces, techo. un techo. Imagínate estas personas que salen y no tienen nada, absolutamente nada. Ni el techo, ni el trabajo, ni la red de... O sea, qué fuerte. Sí, es una cuestión terrible, terrible, porque yo sí lo puedo extrapolar con mi familia. Nosotros teníamos estudios y entonces en el momento en el que llegamos mis papás se pusieron a trabajar y nosotras pues a estudiar y yo a darle durísimo porque pues es que no alcanzaban para mucho en la casa, ¿no? Teníamos muchas carencias. Por ejemplo, yo recuerdo momentos que creo que me rompieron de decirle a mi mamá, mamá, qué rica esa manzana. Y me dice, hija, no te la puedo comprar. Y yo, bueno, entonces ya me quedaba calladita. Veía yo, por ejemplo, en la primaria, una amiga que traía unas medias muy lindas y yo, mamá, mira qué bonitas medias. Perdón, Ligia, pero ahorita no se puede. O sea, sí vivía esa carencia, pero sí había un techo. Un techo sin nada. No había más que colchones, no había ni vajilla, ni nada, absolutamente nada. Y sí puedo yo pensar con toda esta gente que no tiene ni siquiera ese sustento, ni siquiera ese techo, ni siquiera la posibilidad de ir a un colegio o de buscar un trabajo, ¿no? Y duele muchísimo y creo que tenemos que ser empáticos, tener la mente abierta sin juzgar y saber que pues tenemos que ayudar a todas estas personas, ser más incluyentes y ser verdaderamente empáticos, ponerte en los pies y en los zapatos de alguien más, ¿no? Claro, por eso me gustaría que hablaras de esta organización a la que tú perteneces, porque hace rato yo siempre hago la analogía de que en la pandemia algunos tienen una lanchita, otros un transatlántico, otros un yate. Les digo que yo tengo una lancha rápida aquí en el consulado que tratamos de hacer lo que podamos, unos un pedazo de madera, pero tú ahora que tienes los medios y que has pasado por todo esto, estás en esta organización que se llama Juconi. Sí, Jucón es una organización divina que es junto con los niños. Y esta organización tiene ya muchos años de estar trabajando y ya está, tiene estrellita por parte de la UNICEF y es niños que viven en situación de calle, de maltrato. Y entonces la asociación ve por ellos, les da terapia psicológica, les ayuda con la escuela, les da alimentación, pero también trabaja con la familia. Y entonces al momento de trabajar en paralelo con la familia y con el niño, lo que se busca es una reintegración a su casa. Y entonces ¿por qué? Porque creemos en Juconi que la familia es un núcleo muy importante y que no se deben de replicar estos patrones de violencia. Entonces, en el momento en el que tú cortas el patrón de violencia, el niño no va a seguir violentando cuando tenga una familia. Y ya han pasado tantos años, Marce, que ya tenemos gente que empezó muy chico y que ya tiene familia y que rompió con todos estos traumas de golpear, de tratar mal. Y entonces es una cuestión muy linda. Soy embajadora de Jucón y me encanta decirlo porque, bueno, pueden meterse a la página y donar. Y además, Juconi también da a las empresas, va y les habla y les dice cómo se pueden hacer todo ese tipo de mecánicas para poder incluir y que no exista el maltrato, ¿no? Es muy bonito. Qué maravilla. La verdad, Ligia, yo crecí con la idea de que lo quería todo, ¿no? Quería ser una mujer muy exitosa en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, y quería tener hobbies y quería, en fin. Luego de repente te das cuenta que a veces no se puede tener todo. Y luego ya volví a regresar y creo que sí podemos tener todo. Y tú eres un ejemplo de esto. Eres una mujer plena, tienes una familia, tienes una pareja, eres exitosísima profesionalmente, eres filántropa, estás ayudando a los demás, pero además tienes un gran hobby. Cuéntame de ese hobby. Ay, qué linda, Marce. Bueno, fíjate que yo sí creo que cuando tenemos la oportunidad de crecer y de tener todo esto, tienes que ser agradecida y tienes una responsabilidad social muy grande. Creo en la responsabilidad social y creo que tenemos que de esa manera agradecer. Y bueno, hablando de la del hobby, fíjate que mi abuelo por parte de mi papá, no el por parte de mi mamá, el que estaba de cónsul, el por parte de mi papá era el director de la Orquesta Sinfónica en Nicaragua y era primer violín.
toda mi familia viene de músicos del lado Urroz. Entonces, pues eso yo ya lo traía en la sangre. Cuando salimos de la guerra, yo tocaba guitarra de chica en Nicaragua, tenía mi maestro y todo. Al salir de la guerra y llegar a México, yo le dije, papá, yo quiero estudiar en el conservatorio. Y me dice, a ver, no te estás viendo, venimos sin nada, venimos a luchar, no vas a poder ser músico porque no vas a lograr nada y mejor estúdiate una carrera que sí te deje para comer y mantener una familia. Porque siempre ha sido de la idea mi papá me dijo, tú no puedes salir de esta casa hasta que no me des un título y vea que tienes una independencia económica. Y eso la verdad es que me ayudó muchísimo. Y claro, me dijo, no, no vas a estudiar en el conservatorio, estudia una carrera, porque la música siempre la vas a llevar dentro. Y se lo agradezco porque es cierto, estudié mi carrera, trabajé 25 años en el sector financiero y pues ya luego hice mi guardadito, un poco mi patrimonio y ya me dejó tiempo para poder hacer lo que yo quería. La guitarra nunca la he dejado, toda la vida le he tocado, porque cuando te gusta tu instrumento, pues siempre lo tienes, ¿no? Y llegando a México, fíjate qué divertido, conocí a una banda de guatemaltecos. Entonces, como eran guatemaltecos, yo dije, mis hermanos migrantes me cayeron súper bien y ya nos hicimos uno mismo. Y me invitaron a tocar con ellos guitarra eléctrica. Entonces, ahora yo tengo con ellos mi banda, se llama Octubre 20. ¿Por qué se llama Octubre 20? Porque es una fecha muy especial para Guatemala, para su independencia. Y bueno, soy guitarra rítmica y me encanta tocar con ellos y bueno, es una maravilla porque sí es una pasión que ya traía yo en mi ADN y que pues la comparto ahí con toda la gente que le gusta el rock de los ochentas. ¡Qué maravilla! ¿Y es rock en español y en inglés? Sí, en español y en inglés. Es ¡Qué padrísimo. maravilla! Y oye, ¿y dónde, bueno, cuando salgamos de esta pandemia y cuando vaya a México, me tienes que decir dónde puedo ir ahí a echarte porras porque ya soy tu fan? Por supuesto, qué linda, Marce. Pues es que fíjate que tuvo que cerrar el lugar donde tocábamos el bar por la pandemia y ahorita no se puede reunir porque estamos en semáforo naranja. Pero supongo que ya cuando empecemos a salir de estas, que ojalá sea pronto, ya tendremos nuestro nuevo lugar y por supuesto que todo el mundo va a estar muy invitado. Muy bien, Ligia. Oye, entonces, mira, dice, vivan los ochenteros. Sí, vivan los ochenteros. Eso, Aunque no los peinados, porque eran una ¿qué cosa tal? horrorosa. Sí, ¿qué tal? Hasta la permanente me hice alguna vez. No, bueno, yo creo que, oye, pero precisamente de eso, Ligia, quiero contigo, hemos estado celebrando a lo largo de todo este mes a la mujer, porque, bueno, Sí. dicen que no es celebrar, que es conmemorar, pero yo sí celebro. ¿Sabes por qué celebro? Porque ya no tengo miedo. Yo creo que nuestras generaciones como mujeres crecimos con mucho miedo. Era, no hagas esto porque no se ve bien, no digas esto porque las niñas no lo dicen. Y ahora ya no tenemos miedo y eso me encanta poder transmitirle a las nuevas generaciones. Entonces yo te quiero pedir a ti, que eres una mujer tan completa, una mujer tan sensible, una mujer tan sencilla, eh, ¿qué mensaje les darías a las nuevas generaciones, mujeres, de todo lo que pueden hacer, de lo que pueden lograr? Yo creo que, bueno, más bien una de mis, digamos, de mis misiones es luchar por la equidad de género, porque sé que falta muchísimo para que seamos o que logremos una equidad. Hay un artículo del Financial Times que se llama Girls, que ve las mujeres en todo el mundo, en todos los continentes, y dicen que faltan 140 años para que alcancemos una equidad, lo cual es terrible, terrible, terrible. Equidad en el sentido de mismas oportunidades laborales, mismo sueldo, que tengas las mismas oportunidades básicamente. Y claro, esa es una de mis misiones y por eso escribí un ensayo de literatura comparada y justamente para graduarme de máster en literatura digital por la Universidad de Barcelona. Y aquí pongo son unas obras, unas novelas de grandes mujeres que tienen grandes personajes y las veo junto con sus versiones cinematográficas. Entonces para mí es bien importante que la mujer se acerque a la literatura. Por ejemplo, se pueden acercar a estas grandes obras que es El color púrpura. El color púrpura, por ejemplo, es una novela de un premio Pulitzer de Estados Unidos
y de Walker, de Alice Walker, y habla de una mujer de raza negra que sufrió muchísimo por la segregación racial y que entonces su marido la violentaba, le pegaba y ella no tenía cómo salir adelante. Entonces su madre le ayuda. Fíjate que la mamá de la escritora le dijo, te voy a regalar una máquina de escribir para que tú escribas lo que tú sientes y te voy a regalar una máquina de coser para que aprendas a coser y tengas un trabajo y seas independiente. Y te voy a regalar una maleta para que tú vayas y veas el mundo. Y entonces esta Alice Walker escribe acerca de este personaje terrible, violentado, pero sale adelante. Sale adelante por medio de otras mujeres, sale adelante por medio del trabajo y por medio del estudio. Y eso pasa en América, digamos. También hablo en este libro de lo que pasa en Oceanía. Las mujeres que están, no sé, que están veladas por cuestiones religiosas y que tampoco tienen muchas probabilidades de decidir. Y hablo acerca de la novela de Persépolis, que es una novela gráfica, que es de Marjane Satrapi, y esta niña sale de Irán y se va a vivir a Francia y desde ahí cuenta cómo todos sus derechos han sido relegados. Y luego hablo de Europa, que tomo como bandera la novela de esta de Julie Maroch, que es El azul es un color cálido, pero que se transmitió como a versión cinematográfica, se pasó como la vida de Adele. Y entonces ahí es la vida de dos mujeres que se aman, la relación de dos mujeres, y que también estaba mal visto por los padres conservadores. Entonces, básicamente es que en todo el mundo la mujer siempre tiene un lastre, siempre está un pasito atrás. Y creo que es bien importante meterte a la literatura, ver todas estas diferentes aristas, estos problemas en los que la mujer se tropieza, ya sea en América, en Asia, en Europa, en todos lados. Entonces, creo que estudiando, que leyendo, que estando atenta, teniendo grupos de apoyo, teniendo una tribu cerca, creo que podemos romper todos estos estereotipos. No te digo, yo no creo en la igualdad, hombre y mujer, porque no somos iguales. Para mí las mujeres somos muy diferentes a los hombres y qué bueno, podemos tener hijos, podemos parir, pero creo que sí debemos de luchar por la equidad de género y creo que hasta el último día que me muera voy a estar luchando por la equidad. Bien por eso, Ligia. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de conocerte. Eres mi hermana de libro. Pero te Sí. quisiera preguntar, están aquí todas las personas que nos escuchan y nos ven, quieren saber más de tu obra, dónde te pueden seguir, qué pueden hacer para conocer más de ti. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estoy en Twitter, en @LigiaUrroz, también en el Instagram, en Ligia Urroz, y en el Facebook también Ligia Urroz. Entonces me pueden encontrar ahí. Me gusta muchísimo platicar con la gente y si tienen dudas, cualquier cosa, pues me encanta responder, porque ahora más que nunca tenemos esta cercanía, ¿no? Del escritor con el lector, que es maravilloso. Y si alguna mujer siente que tiene alguna inquietud o algo, pues sí me gustaría que se acercara a mí y que pudiéramos pues compartir testimonios. Claro, somos más mujeres apoyando a más mujeres y la verdad es que con lo que yo me quedo, Ligia, es con el gran gusto de haber conversado contigo, de descubrir que lo que veo en blanco y negro aquí en un papel, que es tu hoja de vida, corresponde a la persona que eres. Qué linda más. Y, y bueno, eres una extraordinaria mujer, pero también eres un extraordinario ser humano. Así es que muchísimas gracias, Ligia, por este momento. Qué Y bueno, linda. vamos a leerte todos. Qué linda, muchas gracias. También les recomiendo la obra esta de La muralla es bilingüe. Entonces, la gente que quiera leer en español y en inglés puede leerlo de las dos maneras y también hasta pueden aprender, porque pueden ir viendo capítulo español y capítulo inglés, lo cual es maravilloso. Entonces, ahí se los dejo de tarea por si quieren practicar sus idiomas. Perfecto, así lo vamos a hacer. Pues desde Los Ángeles te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto, querida Ligia. Muchísimas gracias, Marce. Para mí fue un privilegio y un honor ser hermana de libro contigo, conocerte y también conocerte fuera de los libros. Gracias y gracias por todo el trabajo que haces. Gracias, Ligia.